Vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Corintios. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1. La semana pasada estudiamos el saludo, que en nuestras Biblias figura como salutación, como un título, desde el versículo 1 al versículo 3. Esta porción era una formalidad dentro de una carta en aquel entonces, y vieron que empieza totalmente diferente a como nosotros escribiríamos en nuestros días. Primero comienza describiendo quién es el remitente, luego el destinatario, y luego hay un pequeño saludo. Luego de esta sección, en una carta grecorromana se escribía lo que era una acción de gracias, donde se escribía algo así como, yo les hago mi versión de una carta grecorromana: gracias, querido amigo, por tu amistad, deseo que los dioses te den prosperidad, por ejemplo. Y era una formalidad, era algo que usted hacía si estaba bien educado. No era algo que usted no podía escribir una carta y ir al grano, tipo texto de WhatsApp, ¿no? Algunos son muy educados, muy expresivos, y a otros a veces somos un poquito más cortos, ¿no? Nos dicen algo y respondemos un ok, nada más. Bueno, en aquel entonces algo había que escribir. No se podía hacer así cortante. Y Pablo, cuando lo hace, no está siendo cortés, no está siendo educado, sino que él tiene un propósito teológico. Porque claro, escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo, y hay un propósito claro que tiene Pablo en estos versículos. El siguiente pasaje que vamos a leer describe lo que Dios ya hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en nuestra vida. En relación a la gracia de Dios, Pablo va a hablar de la gracia de Dios, de los beneficios de la gracia de Dios, el pasado, el presente y el futuro de la gracia de Dios. Dice así las Escrituras: gracias, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La carta a los Corintios es descrita por los eruditos como un documento ocasional. Así son las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que el escritor no tuvo la intención de escribir porque ese día se despertó con ganas de escribirle una carta a los Corintios, sino que hubo una ocasión, una circunstancia que lo movió, que lo motivó a escribir esta carta. Hay dos circunstancias puntuales que se describen dentro del contenido de 1 Corintios. En primer lugar, la encontramos en el capítulo 1, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé. ¿Se acuerdan? Entonces los de Cloé le informaron a Pablo sobre las cosas que estaban sucediendo en la iglesia, sobre el caso de inmoralidad, las divisiones, los litigios, los abusos. Entonces Pablo escribe para atender estos problemas. Pero luego en el capítulo 7 dice Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea que Pablo escribe motivado por el informe de los hermanos de Cloé, pero también escribe para responder una carta que le escribieron preguntándole sobre algunas cuestiones. Esto es notable porque de alguna forma nos ayuda a dividir la carta en dos en el bosquejo mental que nos podemos hacer de la carta. Del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo responde a los problemas que fueron advertidos por los de Cloé. Y luego del capítulo 7 al capítulo 15, Pablo responde preguntas que los mismos corintios le habían hecho. Lo cual habla de que nos muestra, deja revelar que tenían cierto aprecio por Pablo, de que todavía lo respetaban de alguna forma, porque si no lo respetarían, ¿qué pregunta le va a hacer a alguien que no respeta? Ni le interesaría. Pero tampoco lo respetaban demasiado, porque habían dudas en cuanto a Pablo. Algunos decían que Pablo estaba motivado por ganar dinero en el ministerio que hacía allí en Corinto, lo cual era falso, porque Pablo trabajó mientras que estuvo en Corinto armando tiendas. Y Pablo decidió renunciar a recibir cualquier clase de salario por parte de los corintios o de sustento para no poner tropiezo al Evangelio, porque claro,
En aquel entonces, los maestros que eran muy populares en aquella época, estoy hablando de no maestros de la palabra de Dios, sino maestros itinerantes que eran llamados sofistas, ellos lo hacían por dinero y era muy costoso. Entonces lo vieron a Pablo venir enseñando públicamente y en sus mentes lo identificaron como algún sofista por ahí. Pablo corrige problemas muy concretos y muy específicos y curiosamente cuando Pablo lo hace, Pablo entremezcla doctrina con vida práctica. Por ejemplo, en el libro de Efesios nosotros tenemos los primeros 3 capítulos que describen doctrina y luego tenemos los últimos 3 capítulos que describen práctica. En cambio, aquí Pablo va corrigiendo y va mechando doctrina, porque lo que hace Pablo es corregir los errores que ellos estaban teniendo por medio de enseñanza doctrinal, por medio de la palabra de Dios, lo cual es relevante, porque nos muestra que la doctrina no es algo solamente intelectual o que es un fin en sí mismo, sino que es un medio para nuestra santificación. Pablo corrige divisiones y facciones. En aquel entonces, algunos decían, ahí lo vimos en los primeros versículos la semana pasada, algunos decían, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, se ve que Pedro tuvo alguna influencia, y otros que se pretendían ser como los más espirituales, ¿no? Yo soy de Cristo, lo cual está perfecto, lo cual es correcto, todos somos de Cristo, pero no lo decían, en ese contexto no lo decían como para ser correctos y espirituales, sino como para ganar su propia reputación en cuanto a que tendría más prestigio que los que eran seguidores de Pablo o de Apolos. Esto refleja un poco la influencia de la cultura en aquel entonces. Era común seguir a ciertos maestros. Estos maestros o estos oradores profesionales que había en aquel entonces son llamados sofistas. Estos sofistas lo que hacían eran como discursos donde debatían por medio de la persuasión, de la retórica, para ganar una discusión. ¿Sí? Casi como hacen los políticos, o los que entrenan a los políticos, muy similar, porque de hecho para participar en la vida política en la ciudad en aquel entonces, bueno, para tener éxito como político uno necesitaba ser entrenado por algún maestro en retórica, y las discusiones que tenían estos sofistas, bueno, eran medias ridículas, ¿no? Eran a veces contiendas de palabras, discutían sobre palabras, sobre significados de palabras, sobre sinónimos. Básicamente lo que hacían era, por medio de argumentos intrincados, ganar una discusión. ¿Sí? Esto era muy útil para los políticos en aquel entonces y también para los abogados. Pero era muy costoso acceder a esta educación. Solamente aquellos que pertenecían a la élite social podían acceder a esta clase de información o de educación. Eran los educadores en aquel entonces. Y ser educado por tal o cual maestro sofista generaba prestigio, ¿no? Así es como se identificaban los discípulos. Yo soy de tal maestro, yo soy de tal otro maestro, los discípulos de los sofistas. Y eso argumentaba cierto prestigio. Bueno, imagínense que vino Pablo como un maestro itinerante, fue a Apolos, tuvieron alguna influencia probablemente de Pedro, y ellos empezaron a hacer esos partidismos dentro de la iglesia, dividiéndose, y lo que buscaban era tener prestigio, ¿no? Yo soy de Pablo, bueno, vos sos del más pequeño de los apóstoles, yo soy de Pedro, la roca, la piedra de la iglesia, el primer papa, no sé, imagínense. Y otro decía, bueno, yo soy de Cristo, te gané, mi maestro es superior al tuyo. Interesante que estas divisiones no estaban originadas por Pablo, por Pedro, por Apolo, sino por las personas mismas. No tenía nada que ver con la enseñanza de ellos, sino de los corintios mismos. Bueno, Pablo condena esto claramente. No, había un orgullo enorme atrás de todas estas divisiones. Pablo les dice en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque había una especie de orgullo intelectual, se creían sabios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? En el capítulo 1, versículo 26 dice, fijaos hermanos, que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne. Que Pablo diga esto es que algunos se pensaban que eran sabios según la carne. Capítulo 3, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo,
Era un documento ocasional, si Pablo lo escribe, probablemente es que algunos se creían sabios en este mundo. Hágase necio para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Había cierto orgullo intelectual, había vanagloria, autoconfianza. Capítulo 4, Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada, todo lo recibimos. La vida la recibimos de Dios, el conocimiento lo recibimos de Dios, todas nuestras capacidades vienen de Dios. Y dice, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y este versículo de alguna forma nos deja ver que el orgullo es totalmente contrario a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios implica recibir algo gratuitamente sin ningún mérito. Implica recibir un regalo, pero no porque somos buenos, porque somos bonitos, sino siendo lo peor de este mundo, y aún así Dios nos concede su gracia, un favor inmerecido. ¿Qué lugar hay para el orgullo en la gracia? Ninguno. Porque si no lo merezco, no tengo ningún mérito. Hace poco me obsequiaron unas entradas para ir a un concierto y yo ni dudé en aceptarla. No porque yo sea muy afín a ir a los conciertos musicales, todo lo contrario, soy más de quedarme en mi casa, pero yo sabía que a mi esposa le iba a encantar la idea. Entonces inmediatamente lo acepté y me acerco a mi esposa y le digo, mi amor, este domingo vamos a ir a un concierto. Y le digo a qué concierto vamos todos, mi señora se puso re contenta, me abrazó, me llenó de besos. Bueno, pero sospechaba, era raro que eso viniese de mí. Y claro, cuando se enteró que no las había comprado yo, que me las habían regalado, bueno, se cayó todo a pedazos. En el sentido de que no tenía ningún mérito. Era un obsequio, no había nada de... No tenía por qué recibir ninguna gloria ni nada, porque era un regalo. En todo caso, la gloria se la llevaba aquel que me hizo el regalo. Bueno, lo mismo pasa con la gracia de Dios. No hay ninguna gloria para nosotros. La gloria es toda para Dios. El mérito es todo para Dios. ¿Qué lugar hay para el orgullo? Sin embargo, somos tan estúpidos, tan necios, que vemos alguna cosita buena que hacemos, algo que nos sale más o menos bien y pensamos que es gracias a nosotros mismos y nos llenamos de orgullo. Esto nos recuerda que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Y si algunos sabemos más cosas que otros es porque Dios nos abrió la mente, nos abrió el entendimiento, porque hemos madurado por medio del ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué podemos andar ahí burlándonos del que no sabe nada, de pronto? O del que está equivocado, o del que está en error. ¿Qué podemos burlarnos de aquellos que rechazan a Cristo, o que pretenden que hacen milagros o cualquier otra cosa? No hay forma. No hay lugar en la gracia de Dios para el orgullo. Sin embargo, nosotros podemos caer hoy en nuestros días en la tentación de compararnos con otros, ¿o no? Sí que lo hacemos. Nos comparamos nosotros con otros y también comparamos nosotros a otros con otros, ¿no? Podemos caer en el peligro de confiar en nuestras habilidades humanas o espirituales y olvidar, ¿no?, que todo lo que hay en nuestra vida es una obra de Dios, es un regalo de Dios, que no hay ningún mérito. Y sucede algo curioso aquí, porque Pablo, antes de corregir todos los problemas que había en Corinto, imaginen, no solamente habían divisiones, había una relación de incesto, había inmoralidad. El capítulo 6 describe la posibilidad de concurrir a una prostituta como una práctica normal. Entonces imagina esta iglesia, habían abusos en la cena del Señor, los ricos se abalanzaban sobre su comida, los pobres tenían hambre, avergonzaban a los que no tenían nada, entre los creyentes tenían un problema y se arrastraban a los juicios, había este partidismo que mencionamos, y a Pablo le tocaba pastorear esta iglesia. Yo tendría mucha frustración, mucho fastidio. Tengo que ahora ir a hablar con esto, manga de carnales. ¡Qué bárbaro! Uno podría como criticarlo, pensar estos Corintios, qué porquería que son. Mirá las cosas que hacían, qué inmorales.
Sin embargo, Pablo da gracias por ellos. No porque fueran perfectos, no por las cosas que estaban haciendo, sino porque la gracia de Dios ya estaba operando en sus vidas desde el momento que conocieron a Cristo como su Salvador. La gratitud nuestra hacia Dios por otros no depende de los que los demás son, sino de lo que Dios ha hecho en ellos. Y Dios ya estaba obrando en los Corintios, ya había comenzado la obra de salvación. Ya algunos habían conocido al Señor Jesucristo como su Señor. Estaban en ese proceso de crecimiento, de santificación. Y Pablo tiene un propósito por medio de esto. Pablo va a corregir con mucha crudeza, va a ser muy directo en corregir los problemas que había en Corinto, pero antes quiere ablandar la tierra. Antes quiere darles certeza en cuanto a la salvación que ellos ya estaban disfrutando. Y por eso Pablo nos va a animar por medio de estas palabras a que consideremos los beneficios de recibir la gracia de Dios. Los creyentes debemos considerar los beneficios de recibir la gracia de Dios. En primer lugar, recibir la gracia de Dios es un regalo consumado en el pasado. ¿Qué significa consumado? Que es un regalo que ya está terminado, que ya está concluido, que nosotros no necesitamos recibir más de salvación, sino que la salvación es algo que está completo, que no hay nada que nosotros tengamos que añadir o recibir de parte de Dios para ser salvos, para ser cristianos. El versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, ¿qué dice? Que os fue dada en el pasado en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios? Yo quisiera explicarles, hermanos, en este punto, ¿qué es la gracia de Dios? Porque suele haber muchas confusiones en los creyentes y también en aquellos que aún no se han convertido. El significado básico de la palabra gracia es hallar favor, ser agradables. Recuerdan en Lucas capítulo 5 se nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Significa que Jesucristo era agradable a Dios y era agradable a los hombres. Era por mérito propio en este caso. Jesús merecía hallar gracia ante los ojos de Dios y gracia ante los ojos de los hombres. Pero la expresión gracia de Dios, no solamente la expresión gracia, sino la expresión gracia de Dios, tiene un sentido mucho más profundo, porque está ahí, es una expresión teológica que está íntimamente ligada con el plan de salvación. La Biblia enseña que los hombres, por nosotros mismos, no podemos ser agradables para Dios. No podemos hallar gracia ante los ojos de Dios. El error más común de los seres humanos es pensar que de alguna forma se pueden ganar el favor de Dios. Que podemos hacer algo como para caerle bien a Dios. Como para que Dios nos mire con agrado, con aprobación. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que es imposible que nosotros podamos hacer algo que agrade a Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Claro, podemos ser entre nosotros, nos comparamos y decimos, bueno, uno es más justo que el otro. Pero el estándar es Dios. Y con un estándar tan alto, tan elevado, no hay uno. No hay ni siquiera uno. El versículo 12 de Romanos dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Cuando usted piensa en cuál es su capacidad para agradar a Dios por sus propios medios, usted es un inútil. Yo también soy un inútil, no lo tome como un insulto. Todos somos inútiles. No podemos hacer ninguna obra meritoria. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que somos incapaces, que carecemos de la posibilidad de alcanzar la gloria de Dios. Dios es el estándar de justicia absoluta y no hay forma que nosotros estemos a su altura. No hay manera. Hallar gracia ante un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, por iniciativa propia, es imposible. Por eso, la gracia en el ser humano siempre parte por iniciativa divina, parte de Dios. ¿Y cómo puede un Dios santo y justo hacer que pecadores asquerosos y empedernidos como nosotros sean agradables ante Él? Jesucristo es la clave.
Lea el pasaje, dice la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Los seres humanos no tenemos el favor de Dios, no lo teníamos, sino que lo que pesaba sobre nosotros es la ira de Dios. Estábamos condenados por nuestros pecados a una eternidad en el infierno. Y Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no, dice siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia enseña que Jesús muere por nosotros. Esto significa que la muerte de Cristo es un sustituto. Jesucristo muere en el lugar que usted y yo merecíamos morir. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús paga por nuestro pecado, Jesús recibe nuestra condena, Jesús fue tratado como deberíamos ser tratados nosotros, muere nuestra muerte, sufre nuestro castigo y ahora nosotros tenemos vida eterna, por gracia, sin ningún mérito. El único que tiene mérito en nuestra salvación, ¿quién es? Jesús. Cristo es digno de todo mérito. Leíamos en Efesios capítulo 2 un pasaje clave para entender la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto, la fe, la salvación, todo, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia nos humilla, porque la gracia implica entender que yo no puedo, que no tengo chances, que no tengo posibilidad, que no hay nada que yo pueda hacer para ir al cielo. Que lo único que puedo hacer es extender mi mano como si fuera un ciruja, un mendigo, y pedirle a Dios que me conceda esa gracia, esa salvación. La iniciativa divina queda reflejada en el texto más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios tomó la iniciativa, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso la gracia de Dios es tan poderosa que hace una transformación profunda en nuestro ser para que nosotros podamos ir en fe a Cristo. Porque podríamos incluso en nuestro orgullo pensar que, bueno, yo fui a Cristo. De alguna forma yo tuve alguna inclinación espiritual por las cosas de Dios que otros no la tuvieron, pero la Biblia enseña que la fe es un don de Dios. Que incluso el acto por el cual yo muevo mi voluntad para recibir a Cristo como Señor y Salvador es algo que me concedió Dios. ¿O acaso usted se va a salvar porque es más espiritual que otros? No hay chance, no hay justo, ni hay uno. El Señor Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando se nos describe en Efesios capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos un cadáver, espiritualmente hablando. Parecíamos vivitos, pero espiritualmente incapaces. Un muerto no puede decidir absolutamente nada. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos salvó. Filipenses 1:29 dice, a vosotros os es concedido, 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El objetivo de Pablo es que nos es concedido que padezcamos por Cristo, pero dice, no solo que creáis en Él. O sea, no solo Dios nos concede como un regalo sufrir por Él, sino también creer en Él. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Somos enemigos de Dios en nuestra mente. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No dice ni tampoco quieren. La realidad es que en nuestro estado no redimido, antes de conocer a Cristo, no queríamos a Dios, ni podíamos quererlo. No teníamos chance. No había forma. Dios tenía que obrar transformando nuestro corazón para que nosotros nos humilláramos y creyéramos en Cristo. Cuando en Juan 1:12 se describe a los que recibieron, los que creen en su nombre, que se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nos hicimos nosotros hijos de Dios. Nosotros no fuimos a Dios y le dijimos, Dios, ¿me querés adoptar como tu hijo? No.
Dios nos escogió a nosotros para adoptarnos como hijos suyos. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son nacidos por voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad ni por la voluntad de otro. La gracia de Dios es eficaz. Dios hace que los corazones de los hombres estén personalmente dispuestos y sean personalmente capaces de responder libremente a la oferta de vida que hace Dios. La gracia crea las condiciones de conocimiento, deseo y voluntad que son necesarias para que los pecadores sean salvos. La gracia de Dios hace que la palabra, cuando es predicada, eche raíces en nuestros corazones. Jeremías 31:33, Dios dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios da un corazón nuevo, nos da un corazón para que le conozcamos. Jeremías 24:7 dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y ahí, luego que nos da ese corazón, dice, se volverán a mí de todo su corazón. En Hechos 16:14 se dice de Lidia que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La gracia nos libera de la esclavitud del pecado. Dice que somos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. La gracia imparte vida espiritual a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos describe Efesios 2:4. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida. No es que nosotros cometimos en la fe, hicimos la primera exhalación de vida, ¿no? Para escoger a Dios y Dios nos siguió dando, shocks eléctricos para que terminemos de resucitar. No, estando muertos, Dios resucitó a los muertos. La gracia ilumina nuestros corazones. 2 Corintios 4:6 dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Precioso. Si usted entendió algo del Evangelio, no es porque usted es inteligente y el otro no. Es porque Dios lo iluminó. Es porque Dios resplandeció en su corazón. La gracia nos fue dada. La gracia nos fue dada. No había mérito, no había posibilidades. Nosotros no podíamos hallar gracia ante Dios. Os fue dada es un verbo pasivo. Eso significa que nosotros somos receptores de la acción. Nosotros no hicimos nada. Y es un verbo aoristo, es un tiempo verbal que describe una acción pasada, una acción que ya sucedió, describe una acción completa, una acción que ya se realizó, se concluyó, y describe una acción puntual. Es un hecho cerrado. Describe una acción que no se puede repetir, que es irrepetible. Nosotros en español, por ejemplo, decimos, Cristo murió por mis pecados. Es un hecho histórico que se llevó a cabo en el pasado y que no se puede volver a repetir. Ya se hizo, ya se terminó, es un acto puntual. En ese mismo sentido, la gracia nos fue dada. Ya no se nos tiene que seguir a volver a darse. Ya se nos dio la gracia. Es un hecho completo y puntual. La salvación no es un proceso. Es un evento de Dios para con nosotros, trayéndonos a la vida eterna, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En ese sentido, en relación a mi salvación, Dios no me tiene que dar más gracia. Dios ya me dio toda la gracia que necesitaba para ser salvo. Eso nos produce una profunda seguridad en cuanto a nuestro destino eterno, a tal punto que si usted ha creído en Cristo como su Salvador, puede afirmar con plena certeza y exclamar a gran voz, yo tengo la gracia de Dios. Y parece arrogante, pero no lo es. Cero arrogancia, porque la tengo sin merecerla, la tengo como un regalo de Dios. Dios me regaló su favor. Y cuando entendemos la gracia de Dios, ¿qué surge? Naturalmente surge la gratitud. ¿Por qué no la merecemos?
porque no había ningún mérito. Sorprende que en una congregación llena de orgullo como era Corinto y de inmoralidad, Pablo estuviese agradecido a Dios. Pero la gratitud de Pablo no se basaba en las acciones de los corintios, sino en la acción de Dios, en la gracia de Dios, en que Dios los había salvado, que Dios los había redimido, que tenían la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre produce gratitud. La gratitud de Pablo está anclada en la verdad objetiva de la gracia de Dios, no en la conducta fluctuante que tienen los hermanos allí en la iglesia. Debemos considerar los beneficios de recibir la gracia de Dios, porque recibir la gracia de Dios es un regalo consumado en el pasado, y esto nos da certeza, seguridad y humildad. Había un problema ahí de divisiones. Bueno, la gracia de Dios los humilla a todos. Todos somos de Cristo y no lo merecemos. Todos estamos igual, pecadores empedernidos, muertos en delitos y pecados, salvos por gracia. Toda la gloria es para Dios. En segundo lugar, recibir la gracia de Dios garantiza bendición en la era presente. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios no solo nos salvó del castigo eterno en el pasado, sino que nos enriquece en la era presente, dándonos todo lo necesario para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Alguna vez usted intentó reparar algo en su casa y no tenía las herramientas para hacerlo? A mí me pasó a veces me gustan las herramientas. Algunas las he usado muy poco, casi que soy un coleccionista de herramientas, pero me gustan tener herramientas. Y a veces me aventuro a hacer cosas y me doy cuenta que me faltan las herramientas, que no tengo las cosas para hacerlo, entonces inmediatamente eso me genera una oportunidad para comprar más herramientas. Y compro una herramienta y hago el trabajo, esa herramienta la uso probablemente una vez en mi vida y va a quedar como una herencia para mis hijos probablemente. Pero es un poco frustrante esto, ¿no? Cuando queremos hacer algo y no tenemos las herramientas, porque implica pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y a veces cuando hacemos toda la cuenta, o de pronto mi señora hace toda la cuenta y me dice, ¿no te convenía pagarle a alguien para que lo venga a hacer? Y bueno, y sí. Probablemente era mejor llamar a un experto. Bueno, en la vida cristiana usted no puede eludir sus responsabilidades o excusarse diciendo que le faltan herramientas. Dios nos enriqueció con todo lo necesario para llevar a cabo todo lo que Él demande de nosotros como sus hijos en la era presente. Tenemos el tablero de herramientas lleno, completo. No nos falta ni una. A los que trabajamos con herramientas siempre se nos pierde la llave número 10. La llave combinada 10. Bueno, no se nos pierde ninguna acá. Las tenemos todas. Fuimos enriquecidos, dice Pablo, fuimos enriquecidos en Cristo. En el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Enriquecidos es otro verbo aoristo. Es otro verbo que explica algo que fue consumado, que ya fue realizado. No dice Pablo que estamos siendo enriquecidos, sino que ya fuimos enriquecidos. No, Pablo no está expresando un deseo. Yo desearía que sean enriquecidos. Ya son ricos. Ya tienen todo lo necesario. Y yo le digo a usted que usted es rico y usted no se siente muy rico, que digamos. De pronto está luchando para llegar a fin de mes o para pagar alguna factura, o se da cuenta que hay cosas que no tiene, o quizá usted está sumido en extrema pobreza, yo no lo sé. Puntualmente el caso de cada uno de ustedes, sí conozco el caso de algunos, pero está claro que no somos ricos económicamente hablando, y está claro que los destinatarios de Pablo no eran todos ricos. Aunque Corinto era una ciudad cosmopolita, significa que habían personas de todas partes del mundo. Ustedes recuerdan cuando explicamos la semana pasada que Corinto estaba al sureste de Europa, estaba conectado a Grecia, a la Grecia continental por una porción muy pequeña de territorio de alrededor de 6.000 metros. Eso se llama istmo. Entonces toda la vida comercial y económica pasaba por allí porque era muy costoso para los barcos cruzar. Por acá abajo estaba por abajo estaba el cabo de Malea
y las aguas eran muy embravecidas, imagínense en un barquito de aquel entonces. Entonces lo que hacían, llegaban hasta el puerto de Cencrea, descargaban la mercadería, las trasladaban por tierra hasta el puerto de Aqueo, si no me equivoco, y ahí iban hacia Asia, si no me equivoco. Entonces eso transformó, y ahí en el medio estaba Corinto, en ese istmo. Ahora hay un canal en ese lugar que se terminó a fines del siglo XIX, pero claro, no hay comercio, porque es un canal muy angostito y solamente viajan cruceros y barquitos chiquititos, pero en aquel entonces no estaba el canal, sino que trasladaban, incluso las barcazas pequeñas las trasladaban por tierra con un sistema de rodillos, habían hecho como un tren para barquitos y los pasaban por ahí. Entonces todo el sur de Grecia pasaba comercialmente con el norte, todo el este, donde se encontraba Asia, y al oeste estaba Italia, todo pasaba por allí, todo el comercio internacional. Corinto ofrecía servicios de logística, entonces había mucha riqueza en aquel entonces. Incluso comerciantes de toda Europa viajaban a Corinto para hacerse de materias primas y luego comercial por el resto de Europa. Entonces Corinto se transformó en un lugar muy importante. Comercialmente era más importante que Atenas, y solamente en 6.000 metros, solamente desde la YPF ahí de circunvalación hasta Empalme, y se relata que vivían alrededor de 200.000 personas. Entonces, bueno, había mucha riqueza, pero no eran todos ricos. Habían pobres, habían esclavos. En 1 Corintios 1:26 dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, lo que indica que habían algunos que eran poderosos, habían algunos ricos, pero la mayoría eran pobres. Pocos pertenecían a la élite social de aquel entonces, pocos tenían acceso a la educación de primer nivel. En el capítulo 11 describe irregularidades en la cena del Señor y dice Pablo: avergoncéis a los que no tienen nada, porque claro, los que llevaban comidas muy ricas en la cena del Señor, claro, no querían que los de al lado que no llevaron nada le comieran todo y se abalanzaban sobre su comida en vez de compartirla. Conozco algunos hermanos que harían algo así, no les voy a dar los nombres, pero Pablo le dice: ustedes están avergonzando, coman en sus casas primero y después vengan a celebrar la cena del Señor. ¿Qué es eso que están haciendo? Bueno, interesante, porque dice: avergoncéis a los que no tienen nada. Probablemente algunos hermanos tenían tan poco que iban a la cena sin nada para compartir. Y en capítulo 7:21 indica que algunos algunos eran esclavos. Por eso Pablo dice: cada uno quédese en la condición que fue llamado siendo esclavo, que es esclavo, procure si puede conseguir la libertad, pero si no, tranquilo. Claramente Pablo no está hablando de riquezas materiales, sino de riquezas espirituales. La clave está en la expresión en Él. Fuimos enriquecidos en Cristo. En Cristo, espiritualmente hablando, tenemos todas las cosas. Los creyentes tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Jesús nos da todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. En ese sentido, 2 Pedro 1:3 dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y Pablo en este pasaje dice que tenemos todas las cosas, tenemos todos los dones, pero no menciona una lista de dones espirituales. Porque la atención de Pablo no está en qué cosas nos da Dios, sino que la atención de Pablo está en la cantidad. En que lo que Dios nos ha dado lo ha dado de forma completa. Todo, todas las cosas, toda palabra, toda ciencia. Luego dice más adelante: nada os falta. Los creyentes tenemos todo lo que Dios nos puede dar. Espiritualmente hablando, somos ricos. Dios nos equipa específicamente para comunicar el Evangelio al mundo perdido. ¿Qué mayor riqueza puede haber que otros puedan acceder al mensaje de salvación y tener vida eterna? Comparado con las riquezas materiales, las riquezas materiales no son nada. Dice que fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Esto refleja la capacidad de comunicar y comprender el Evangelio. No todos tenemos la capacidad de hablar de forma convincente, con un amplio
vocabulario o conectar las ideas de una forma cautivadora. Sin embargo, todos los cristianos tenemos la capacidad de comunicar la verdad salvadora del Evangelio. Si usted es un creyente, usted puede compartir, usted tiene todo lo necesario para compartir el Evangelio a un no creyente. Usted no necesita, entre comillas, hacer un curso de evangelismo para poder compartir el Evangelio con alguien. Si usted es un creyente, haga el curso, ¿no?, de evangelismo. Si está la oportunidad de aprender y conocer más del Evangelio, hagámoslo. Seguramente vamos a ser más eficaces. Pero desde el momento que nos convertimos, tenemos la capacidad de comunicar el Evangelio a alguien no convertido, independientemente de cuánto tiempo hace que somos convertidos. Hace años estábamos compartiendo el Evangelio en una plaza y entre nosotros había un jovencito que hacía semanas, hacía 2 o 3 semanas que él se había convertido. Y él agarró un folletito y estaba hablando con todas las personas ahí en la plaza. Y yo me preguntaba, digo, ¿qué les estará diciendo si no sabe nada? ¿Qué les estará compartiendo? Entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué les predicás? ¿Qué le decís a las personas? Decime a ver lo que le decís a las personas. Y él me dijo, con total naturalidad, yo simplemente les digo lo mismo que me dijeron a mí. Eso es evangelismo. Lo mismo que le dijeron a usted lo repite a otros. Él ya estaba enriquecido en toda ciencia, en toda palabra. Recordemos que los corintios estaban fascinados con este tema de la oratoria, de los sofistas. Bueno, hoy uno se entretiene de otra manera, ¿no? Uno no iría a escuchar a un sofista en nuestra cultura, pero en aquel entonces parece que esto era algo muy interesante. A veces nos gusta escuchar los debates, ¿no? Pero normalmente no le pasa a los más jóvenes, sino a los que somos más grandes. Pero en aquel entonces era la moda, ¿no? Todos los sofistas viajaban a las ciudades más importantes, lo que buscaban era el mecenazgo, que alguien los sostuviera, que alguien les pagara, y cobraban sumas muy, muy costosas para enseñar a otros. Y bueno, tenían el poder de persuadir a otros. Cuando Pablo fue a los Corintios, conociendo de que ellos se fascinaban por los argumentos, por la oratoria, por las palabras complicadas, por el debate, a ver quién ganaba una discusión, Pablo lo que hizo fue despojarse de toda su habilidad, de todo su poder. Pablo era un gran orador, claro que era un gran orador, claro que argumentaba de una forma increíble, era totalmente lógico y consistente. Bueno, Pablo se despojó de toda su capacidad de oratoria porque no quería que los corintios siguieran la enseñanza de Pablo porque era un buen comunicador o porque era un buen orador, sino que él quería que los corintios siguieran solamente el Evangelio. Por eso dice en el capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La predicación del Evangelio de Pablo fue sencilla a los corintios. Los creyentes tenemos toda ciencia, todo conocimiento. Bueno, el jovencito que yo les mencioné recientemente, claramente no sabía todas las cosas de Dios. Claramente no sabía todo el Evangelio. Nuestro conocimiento nunca va a ser completo en un sentido exhaustivo, imagínense, para que nosotros podamos conocer todas las cosas de Dios, nos convertiríamos en Dios, porque Dios es infinito. Nuestro conocimiento es finito. Sí podemos conocer todo lo que la Biblia enseña sobre Dios, lo cual nos va a llevar toda una vida y quizás no lo logremos. Bueno, nuestro conocimiento es en parte, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 13. La idea que tiene Pablo aquí no es que tenemos
todo el conocimiento de una forma exhaustiva, sino que tenemos todo el conocimiento necesario. Si usted es un creyente, si usted oyó el Evangelio, usted tiene todo el conocimiento necesario. Usted sabe lo necesario sobre quién es Dios, sobre quién es Cristo, sobre qué hizo Cristo. Oímos todo lo necesario sobre nuestro pecado, sobre la fe, el arrepentimiento y cómo ir a Cristo aclamando por salvación. Dios nos capacita para comunicar el Evangelio. El versículo 6 dice que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra testimonio es la palabra griega martirio, de donde viene nuestra palabra castellana mártir. Mártir significa en nuestro contexto actual alguien que muere por la fe, pero eso es un anacronismo, porque en aquel entonces no significaba eso, la palabra llegó a significar eso con el tiempo. En aquel entonces un mártir era simplemente un testigo. El testimonio acerca de Cristo es una forma de describir el Evangelio de Cristo. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, es el Evangelio. En 2 Timoteo 1:8, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, el Evangelio, las buenas nuevas. Nos dice que el testimonio, el Evangelio, acerca de Cristo, ha sido confirmado. Dios confirmó a los corintios en el Evangelio. El punto que establece Pablo es que el hecho de que ellos hayan sido enriquecidos para predicar el Evangelio a otros, con esta capacidad para hablar, es una evidencia, es una confirmación de que son creyentes. Como ustedes recibieron toda palabra, toda ciencia, el testimonio del Evangelio de Cristo es confirmado en vosotros por esta evidencia externa. Y eso es lo que Pablo va a afirmar en el versículo 7. Dice, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta. ¿En qué tiempo está? Presente. No es que nada os faltará, lo cual no es muy alentador, sino que nada nos falta allá, ahora. Describe nuestra situación actual y habla de ningún don. La palabra griega para don es la palabra charisma, que esta palabra describe los dones espirituales que recibimos por gracia. Está relacionado con la palabra gracia. Y esta palabra describe los dones que recibimos los creyentes. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, hay diferentes descripciones de que los creyentes tenemos una capacidad sobrenatural dada por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Estos dones son para servir a otros y para glorificar a Dios, no son para nosotros mismos, para nuestra propia gloria. Las palabras de Pablo recalcan que estos dones los tenemos desde el momento de nuestra conversión, que están completos, ¿no? Dios no nos los dio en partes. Lamentablemente sucede que no los conocemos, que los ignoramos o somos indiferentes a esta realidad. Puede que nos lleve años reconocer cuál es la capacidad que nos ha dado Dios y puede que nos lleve años desarrollarlos, pero ya los tenemos. Ya están en nuestro haber. Ya están en nuestra cuenta, ya están en nuestra caja de herramientas. Un cristiano, no podemos los cristianos decir que nos falta algo de Dios o que nos falta más de Dios. Nosotros no podemos venir aquí porque decimos, bueno, quiero más de Dios. Suena muy espiritual, ¿no? Necesito más. Ya tiene todo. Más quiere, más que la gracia de Dios le ha dado todo. Usted es rico espiritualmente. ¿Qué más le puede dar Dios? No podemos decir a Dios que nos dé más y si hay fracaso espiritual en nuestra vida no es porque Dios nos tiene que dar más. Eso quita es una excusa, quita nuestra responsabilidad. Sería la culpa de Dios que no nos da más. No, si nosotros fracasamos es porque nosotros no le estamos dando más a Dios de nosotros, porque nosotros no estamos rindiendo nuestra voluntad a Dios. Y al final del versículo 7 nos hace ya poner la mirada en el futuro, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión hace referencia al día futuro, en cuando Cristo venga a buscar a los suyos y establecer su reino. Los creyentes debemos tener esta expectativa, los teólogos lo llaman como la expectativa escatológica. En cuanto a los eventos futuros, nosotros tenemos que tener la expectativa del regreso de Cristo.
Pablo describe en esta expresión algo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Recuerdan, Jonathan lo ha explicado esto muy bien. Nosotros vivimos entre el ya, pero el todavía no. Ya disfrutamos de algunas realidades del reino de Dios, ¿o no? Ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos hechos nuevas criaturas, ya tenemos la presencia de Dios morando en nosotros, pero todavía no vemos la plenitud del reino de Cristo. Todavía hay un pecado remanente en nosotros. Todavía nuestros cuerpos no han sido glorificados. Todavía sufrimos. Todavía tenemos pequeñas derrotas, por decirlo de alguna forma, a nuestro entender. Entonces, en ese sentido, esperamos el cumplimiento pleno en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos equipa ahora, pero siempre mientras que esperamos el día de Cristo. O hasta el día de Cristo. Pablo está marcando de esta forma una transición bastante clara. Por un lado, todo lo que ya tenemos en Cristo en nuestro presente, y por otro lado, la seguridad absoluta de lo que tendremos en el futuro. Y así vivimos, ¿no? Hay una tensión en nuestro corazón entre lo que ya tenemos y el cumplimiento pleno en el futuro. Y hace que anhelemos más la venida del Señor. Por eso debemos considerar los beneficios de recibir la gracia de Dios, porque recibir la gracia de Dios nos sostiene hasta el fin. Y aquí Pablo pone la mirada en el futuro. Dice en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, habla de Dios, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios que hemos recibido no solo nos ha salvado en el pasado, sino que nos sostiene continuamente hasta el fin. La gracia de Dios nos garantiza que seremos presentados irreprensibles delante de Dios. Nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación y nos recuerda que nuestro futuro no depende de nosotros, lo cual sería un futuro sumamente incierto, sino que depende de la fidelidad de Dios, por lo cual estamos plenamente convencidos de que seremos irreprensibles en aquel día. Dios garantiza nuestra seguridad hasta el fin, dice, el cual también confirmará hasta el fin. Es una afirmación muy poderosa que realiza el apóstol Pablo. Es la misma palabra que usa en el versículo 6. Pablo hace una repetición deliberada. De la misma forma que Dios confirmó que ellos eran creyentes, Dios lo seguiría haciendo hasta el fin. Cada día hasta el fin. Pablo garantiza que el futuro de los creyentes redimidos está a salvo. Cuando los creyentes pensamos en nuestro futuro eterno y nos miramos a nosotros mismos, nos llenamos de dudas. Pero cuando miramos lo que hizo Cristo, eso nos debe llenar de certeza. Cuando miramos lo que ha logrado la gracia de Dios, eso debería darnos confianza, seguridad. Dios nos presentará irreprensible en el día del Señor, para que seáis irreprensibles en aquel día. Irreprensibles es un término legal, jurídico, porque lo que describe es una persona libre de acusación en un tribunal. No describe el hecho de ser absuelto en un juicio, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Es lo mismo que Pablo estipula con respecto a los requisitos de los ancianos en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice que es necesario que sean irreprensibles. La idea es que no debe haber ninguna acusación que tenga peso o que descalifique. El mismo concepto se repite en Colosenses 1:22, cuando se nos dice que Dios nos ha reconciliado en su cuerpo, Cristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, libre de culpa, libre de acusación delante de Él. Los cristianos somos sin culpa y seremos presentados como tales ante Dios, sobre la base de la reconciliación lograda por la muerte y resurrección de Jesús. Hay una idea popular, a mí me lo han enseñado así en algún momento, de que cuando entremos en el cielo se nos proyectaría, por decirlo de alguna forma, ante todas las personas, de una forma bochornosa o vergonzosa, todos nuestros pecados. Imaginen, ¿no?, cuál sería su esperanza de ir al cielo.
Ninguna, no quiero ir al cielo si eso va a suceder. Y nos comunicaban esta idea como para motivarnos a que no pequemos, lo cual nos desalentaba mucho de deseo de eternidad, ¿no? Del cielo. Bueno, esa idea es una idea muy popular. Veo que muchos la han escuchado, la han oído, pero es falso. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Eso es lo que enseña Isaías 53:6 o Juan 5:24. Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios promete no recordar más nuestros pecados. En Hebreos 8:12 dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Entonces esa idea de que nuestros pecados van a ser presentados es falsa. Nuestros pecados ya fueron resueltos en la cruz del Calvario y Cristo ya pagó, por lo tanto somos irreprensibles, somos sin culpa, porque Cristo pagó por nuestra culpa. Pablo no está diciendo que los corintios eran irreprensibles, porque, bueno, todo lo contrario, eran bastante reprensibles. Lo que está diciendo Pablo es que ante Dios se van a presentar como irreprensibles por los méritos de Cristo. Imagínense, si los corintios eran irreprensibles, tenían la certeza de que iban a ser presentados irreprensibles, esto nos da un consuelo enorme. La gracia de Dios es escandalosa. No hay ningún pecado que te haga insalvable. No hay ningún pecado que Dios no pueda liberarte de esa culpa, o que la muerte de Cristo no sea eficaz para perdonarte y redimirte. La expresión del día de nuestro Señor Jesucristo apunta al día del Señor en el Antiguo Testamento. Era una expresión para describir el juicio sobre el mundo no redimido. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que ese Señor es Jesucristo mismo, quien ejecutará el juicio y establecerá su reino, y que nosotros no seremos juzgados con los incrédulos. Sí, la Biblia habla de que los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero no se van a juzgar nuestros pecados, sino la calidad de nuestras buenas obras, de nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios. La base de nuestra seguridad futura no son nuestros méritos, es la gracia de Dios. Por lo tanto, la base que presenta Pablo aquí es la fidelidad de Dios. Por eso el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es intencionalmente, Pablo no está poniendo una idea suelta. Dios es fiel, fiel es Dios. Pablo pone el adjetivo al principio, nosotros diríamos Dios es fiel. De hecho, en las versiones en inglés dice Dios es fiel, pero en castellano dice fiel es Dios. Y así es en el original, y es un recurso que se hace en griego para enfatizar fiel más que Dios, el adjetivo de Dios. Fiel es la forma adjetiva de la palabra fe, que significa confianza. Por lo tanto, significa que Dios es confiable, que Dios es digno de confianza total y absoluta. La fidelidad de Dios está arraigada a lo largo de todas las Escrituras. Uno de los textos que resuenan en mi mente es Deuteronomio 7:9, que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es Dios. Preciosa declaración. Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. La palabra guarda en este texto es un participio activo, funciona como un adverbio, como un adjetivo verbal, una acción que describe cómo estamos haciendo algo. Es la forma en la que se describe cómo Dios es fiel, guardando el pacto y la misericordia. No describe una acción puntual, sino una acción continua de parte de Dios. Se podría traducir el que siempre guarda el pacto. Dios es fiel guardando el pacto. Y es significativo eso, porque Dios no tiene que demostrar que Él es fiel, ya lo demostró. Ya lo está demostrando Dios. Nosotros no necesitamos una prueba de la fidelidad de Dios, ya la tenemos. Dios guarda su pacto, Dios guarda su promesa, Dios guarda su palabra. Nuestra seguridad no descansa en nuestro carácter fluctuante, cambiante, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Y dice que Dios nos sostiene porque Él nos llamó. Dios nos llamó de una forma eficaz. Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es una forma de describir el llamamiento a la salvación, a la vida eterna.
Cuando Dios llama a alguien, Dios es fiel a ese llamamiento, de tal forma que la persona que Él llama se salva de forma eficaz. Su salvación queda total y absolutamente garantizada. Y usted pensará, bueno, pero cuando se predica el Evangelio no se salvan todos al llamado del Evangelio. De hecho, Jesús predicó y no se salvaron todos cuando Él llamó que vayan a Él todos los que están cansados y cargados, y Él los haría descansar. Solo algunos. Bueno, las Escrituras describen dos clases de llamados. Un llamado que es general, que es externo, que es la invitación universal a todas las personas a venir a Cristo. Así es como sucede en el versículo que yo les mencioné. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y yo os haré descansar. No todos respondieron a esa invitación, y es una invitación abierta a todo el mundo. Pero hay un llamado que los teólogos lo describen como eficaz. Un llamado de Dios que cumple su objetivo. Yo a veces llamo a alguno de mis hijos y no vienen al llamado que yo les hago. Y a veces vení para acá, y vení para acá, vení para acá, vení, más cerca, vení. Y claro, no funciona. Bueno, imagínense a Dios. Dios es Dios. Dios fiel. ¿Cómo Dios va a llamar a alguien y bueno, no, Dios, no quiero? Si Dios quiere que vayas, si Dios te llama para que vas a ir a Dios. Eso es lo que explica el llamamiento eficaz. Un texto que a mí me ayudó a comprender esto, porque yo no creía así en el pasado. Hace mucho tiempo yo creía de otra forma. Creía que yo de alguna forma podía resistirme al llamamiento de Dios. Hasta que entendí esta idea de que hay dos llamados. Que hay un llamado que puede ser resistido y hay otro que es eficaz, que es este llamamiento. Lo entendí cuando me explicaron en Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos. Romanos 8:30, estamos ahí cerquita. Comienza hablando en el primer versículo, en las primeras palabras del versículo 30 dice, y a los que predestinó, y termina la última palabra, a estos también glorificó. ¿Los incrédulos pueden ser glorificados en el futuro? No. Entonces todo lo que se describe acá, en el medio, termina y concluye con la glorificación. Por lo tanto, todo lo que se describe que Dios realiza en el medio tiene que ser eficaz. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. No puede hablar del llamamiento general de Dios. Dios no justificó a todos los que escuchan el Evangelio. Dios no justificó a todos los que Jesús llamó que vayan a Él. Dios justificó solo a los que respondieron en fe. Entonces, cuando acá dice a los que llamó, tiene que hablar de otra cosa. No puede hablar de un llamamiento general, sino que describe un llamamiento especial, interno. Un llamamiento que cumple su objetivo. Que aquellos que son llamados son justificados, glorificados, son salvos. Dios es fiel, Dios llama a la salvación y los que Él quiere que sean salvos se salvan. ¿Y cómo sé yo, Tony? ¿Qué llamamiento habré escuchado yo? Porque si escuché el llamamiento general de Dios soy un incrédulo y si escuché el llamamiento especial de Dios soy un creyente y ahora entro en un conflicto existencial sobre cómo descubrir qué clase de llamamiento. Y entramos ahí en una vorágine, en una montaña rusa emocional, porque buscamos el fundamento de nuestra salvación en nosotros, en lo que nosotros hicimos. Y otra vez tenemos que comprender la gracia de Dios, que no son nuestros propios méritos. ¿Cómo puedo yo saber que respondí al llamado de Cristo cuando Cristo dijo, vengan a mí los que estéis cansados? Porque yo fui. Cristo me llamó, yo fui. Escuché su llamado. No necesito más pruebas. La invitación de Cristo es tan sencilla. El Evangelio es tan difícil de creer, pero a la vez es tan sencillo su contenido que hasta un niño lo puede comprender. Yo sé que soy un cristiano porque Jesús me dijo que si yo iba a Él, Él me salvaría. Y yo fui a Él. Y yo fui a Cristo. Y no confío en mis méritos, sino en los méritos de Cristo. Y no quiero examinar que también fui a Cristo, que también me arrepentí, porque seguramente lo habré hecho mal. Pero lo que examino es qué es lo que hizo Cristo. Y eso está bien hecho, eso es perfecto, eso es digno de confianza. Porque el que me llamó es Dios y Dios es fiel.
Recibir la gracia de Dios nos sostiene hasta el fin. No depende de nuestro carácter, depende de Dios. Dios es fiel. Esto nos brinda confianza, seguridad en la era presente. La salvación comienza por la gracia de Dios en el pasado, se sostiene por la gracia de Dios en el presente y se consumará en el futuro por la gracia de Dios. Y esto brinda confianza. Ahora sí podemos ser exhortados. Ahora sí podemos ser corregidos, porque la exhortación no va a ser un llamado a venir al Evangelio. Ya habían recibido el Evangelio, sino que la exhortación va a ser para que ellos ahora se humillen y se rindan a Cristo. Todo lo que va a describir en el resto del capítulo, no todos eran cristianos. Algunos eran incrédulos dentro de la iglesia, como sucede en cualquier iglesia, pero lo que iba a demostrar quiénes eran los creyentes eran los frutos, cómo iban a responder a la carta de Pablo. Bueno, considerar cuáles son los beneficios de la gracia de Dios prepara nuestro corazón, ¿no? De alguna forma nos da cierta firmeza y estabilidad espiritual, porque evita de alguna forma el desánimo ante la reprensión o la culpa paralizante, ¿no? La idea de recibir las reprensiones que iba a hacer Pablo no era que ellos digan, uy, qué malo que somos, qué divisiones que hicimos, qué inmorales, ya ni merezco ser cristiano, me voy de acá, ¿para qué sigo? No, Pablo no quiere que ellos hagan una introspección morbosa sobre su situación, sino que Pablo quiere fomentar la receptividad de un mensaje. Pablo quiere de alguna forma preparar el camino hacia la obediencia, a la transformación, y qué mejor que la gracia de Dios. Porque eso nos humilla y cualquier respuesta positiva que nosotros demos a la exhortación no la recibimos de nosotros mismos, sino que Dios está obrando en nosotros por medio de su palabra. Que considerar la gracia de Dios fomente la comunión, la unidad entre nosotros, la gratitud y que prepare el camino para que cuando nos exhortemos los unos a los otros lo recibamos con humildad y con una respuesta a la obediencia. Que el Señor use su palabra en medio nuestro. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia en Corinto, Señor, porque es tu iglesia la que tú sustentas y tú cuidas, Señor, hasta nuestros días. Y Padre, porque tú obras por medio de tu palabra en nosotros. Señor, hay una gratitud en nuestro corazón que no parte de nosotros mismos, de que nosotros seamos buenos, sino de la experiencia de ser receptores de tu gracia, de tu salvación. Señor, qué confort, qué relajados que estamos en cuanto a nuestro destino eterno por tu verdad. Señor, que podamos enfocar nuestra mente en lo que tú has hecho. Y Señor, te pido por aquellos que aún no se han rendido a ti, Señor, para que tú quebrantes sus corazones. Señor, para que tú les atormentes en sus pensamientos, considerando su destino eterno, Señor, a tal punto que caigan rendidos clamándote, Señor, por tu gracia salvadora, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.